de la JUP. Como bien saben, hoy miércoles vamos a estar dando inicio a la tercera clase de la semana de nuestras clases de apoyo gratuitas. El día de ayer tuvimos la clase de organización jurídica con el doctor Sebastián Molina, y hoy vamos a estar dando inicio a la clase del módulo de lógica, la cual va a ser disertada por Jerónimo y Paola. Paola es una compañera de la JUP ya recibida, graduada en nuestra facultad, fue ayudante de cátedra en Derecho de la Familia, y hoy tenemos el honor de tenerla acá con nosotros. Jerónimo también es un compañero de la agrupación. Él está cursando sus últimas materias ya para recibirse, cuasi abogado, y es actual consejero directivo electo democráticamente en nuestra facultad en representación de la JUP. Así que ellos van a ser quienes le van a guiar con el material de estudio de lógica. Aprovechen, sáquense todas sus dudas porque estas son las últimas clases previo al examen de ingreso, y cualquier duda que tengan lo van dejando en el chat que ellos van a estar respondiendo. De igual manera nosotros al final de la clase vamos a responder sus dudas que tengan con la facu, y sin nada más que agregar le cedo la palabra. Hola, buenas tardes, muchas gracias Omar. Bueno, como le decía Omar, mi nombre es Paola Zacarías. Yo me recibí hace unos meses en la Facultad de Derecho, y bueno, por ahí como para comentarles un poquito, soy ayudante de cátedra actualmente de Derecho de las Familias, que es una materia que lo van a ver ya en los últimos años. Y bueno, por cierto, es una materia hermosa, así que cuando, cuando tengan cuando lleguen a ese momento, que estoy seguro que cada uno de los que están acá van a lograr el primer objetivo de ingresar, y después hay un enorme desafío que es justamente en permanecer y poder egresar también, ¿verdad? Como permanecer en el cursado de la carrera y poder egresar y graduarnos en el hermoso ejercicio de lo que es esta profesión. Bueno, por ahí como para meternos un poco dentro de lo que es nuestro material, la lógica jurídica, primero quiero arrancar haciendo una breve acotación, si se quiere, porque es un material muy complejo. Lógica tiene contenido de filosofía del derecho y también parte de lo que es introducción al derecho. Si bien ustedes introducción lo van a ver en el momento en el que ingresen, es una de las primeras materias que van a cursar, filosofía lo van a ver un poquito después, y la verdad es que parece como un material un poquito avanzado para evaluar o para tomar, ¿verdad?, dentro de lo que es de ingreso. Así que por ahí si se hace un poco complejo, la idea con esto es poder alivianar un poco y poder tratar de entender o comprender el contenido. En esto de poder entender lo que es el contenido del material, nosotros lo que hicimos con Jerónimo es justamente realizar un PowerPoint que se lo vamos a brindar a través de los chicos, y en caso de que haya algo que no se entienda o que no se interprete, porque son 2 horas las clases de hoy, porque puede ser que todavía no terminaron de leer todo, o por el motivo que fuera hay algo que no lo interpretan, cualquier duda o consulta que tengan, después podemos charlarlo, podemos verlo por mensaje, nosotros vamos a estar a disposición. Bueno, como para arrancar un poquito, la lógica, que es esta parte de la materia en la cual nos vamos a ocupar, es una rama de la ciencia que se maneja con premisas y con conclusiones. Cuando hablamos de premisa, hablamos de argumentos que anteceden a conclusiones. ¿Por qué? Porque no vamos a poder concluir nada si antes no nos detenemos a
examinar o analizar alguna afirmación. Bueno, dentro de lo que es esta primera parte del material, que es lo que yo me voy a detener a hacer una introducción, nosotros vamos a ver, por un lado, nociones de argumento y de validez, y por otro lado vamos a ver también distinciones entre argumentos deductivos, argumentos inductivos, qué es la lógica proposicional, qué es la lógica de primer orden, lenguaje objeto y metalenguaje. Son por ahí los temas centrales a los cuales esta primera parte del material se aboca, y es por ahí un más complejo, si se quiere, que la segunda parte. No sé si han ya arrancado con la lectura o quienes han participado de las tutorías que fueron dictadas por la facultad meses atrás, seguramente se habrán dado cuenta, digamos, de que es un poquito complejo. Bueno, dentro de lo que es la argumentación, argumentos o inferencias, vamos a ver que hay distintos autores que consideran a la argumentación como algo distinto a lo que es un argumento. Y ahí vamos a ver que el argumento está considerado como un par que es formado por premisas y conclusiones. Y una argumentación, a diferencia del argumento, está formado por un argumento más una cadena argumentativa que lo que hace es venir justamente a conectar esas premisas con la conclusión. Pero, ¿qué pasa? El material primero les adentra en eso y después le dice que esa es una distinción que no consideran relevante. Pero lo que sí consideran relevante es justamente que un argumento, razonamiento, argumentación o inferencia es un tipo especial de acto de habla y que como tal es algo esencialmente pragmático, que está caracterizado por ¿qué cosa? Por la pretensión del hablante de llevar a cabo una determinada finalidad. Y cuando nosotros hablamos de una pretensión del hablante, nosotros lo que estamos haciendo ahí es centrarnos en algo que es subjetivo. ¿Por qué? Porque es algo que interesa a la persona que en ese momento está emitiendo o que es justamente el hablante cuando le menciona el material. Por otro lado, vamos a ver que los argumentos también pueden ser vistos como secuencias de secuencia de dos o más afirmaciones, enunciados o proposiciones. Y un argumento es una secuencia, decíamos, afirmaciones que están caracterizadas por una cierta pretensión. Esa pretensión es la que se sigue o recibe apoyo o justificación de las demás afirmaciones. ¿A qué voy con esto? Dice, a la afirmación de la que se pretende que recibe apoyo vamos a denominar conclusión, y a las afirmaciones de la que se pretende que sigue se va a llamar premisa. Porque ustedes cuando vean, habrán visto en el material, les dice dos premisas, o sea, dos oraciones, y abajo tenemos una conclusión. Esas dos primeras afirmaciones llevan como resultado a esa oración, a esa conclusión a la cual nosotros vamos a arribar. A ver, vamos a ver también que en un lenguaje natural van a existir marcadores que son justamente marcadores o conectores, como por ejemplo la palabra por lo tanto. Y esto lo que hace es indicar que lo que está antes que esto son premisas y que lo que se sigue, o sea, lo que está al final, es justamente la conclusión. Para poder ejemplificar esto, yo les voy a decir que para ser presidente o presidenta de la nación hay que ser abogado o abogada. Alberto es presidente. Por lo tanto, Alberto es abogado. Vamos a decir, para ser presidente o presidenta de la nación hay que ser abogado o abogada.
Esa es una primer premisa. Una segunda premisa, que por lo general lo que se hace es poner abajo, voy a decir, Alberto es presidente. Esa premisa es otra afirmación. Por lo tanto, es mi conclusión, este marcador del cual estamos hablando, este marcador natural, Alberto es abogado. Cuando ustedes ingresen a la facultad y empiecen a estudiar la Constitución, ustedes van a ver que como requisito para ser abogado o abogada de la nación, justamente se puede dar el hecho de ser abogado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pueden ser, sean verdaderos o pueden ser que sean falsos. En el caso del ejemplo que yo les di, es justamente verdadero decir que Alberto es presidente y que por lo tanto Alberto es abogado. Existen también otros marcadores, como por ejemplo, puesto que, hoy les di el ejemplo de por lo tanto. Ahora, otros marcadores, como el caso de puesto que funcionan a la inversa. Es decir, que está precedido por la conclusión y seguido por la premisa y después vuelve a la conclusión. Puede suceder en otro de los casos que la conclusión esté en el medio, pero a la vez que esa conclusión se esté combinando con los marcadores, puesto que, por lo tanto, o incluso puede también suceder que no haya ningún tipo de marcador que esté de manera explícita, pero que en el contexto nosotros veamos que se esté clarificando. Y ahí yo les puse un par de ejemplos, que son ejemplos que están en el material. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que en el examen justamente le pongan alguno de los ejemplos y ustedes tengan que ver, no les digo que esto va a ser así, pero puede ser muchas veces, a veces lo que menos pensamos que nos van a dar dentro del examen es lo que hay. Puesto que los tiranos tienen un complejo de inferioridad y Hitler era un tirano, Hitler tenía un complejo de inferioridad. Arranca nuestro material justamente con este marcador, puesto que, y después recién sigue el resto de la premisa, y después recién hace la conclusión. Hitler tenía un complejo de inferioridad. Otro de los ejemplos. Llevan una vida bohemia, y ahí les dice, mi hermano lleva una vida bohemia, puesto que es artista. Ese puesto que, la conclusión de decir de que porque su hermano es bohemio, termina siendo un artista, y puede ser que sea así, como puede ser. Los valientes tienen siempre algún momento de cobardía. Por lo tanto, hasta el mismísimo Agamenón fue en alguna ocasión. ¿Por qué les hace esa conclusión? Porque decimos que Agamenón era un valiente. Entonces, en algún momento él fue cobarde. Y después le da otro ejemplo el material que dice, todos los presidentes estadounidenses hasta la actualidad han sido varones. El próximo presidente estadounidense será varón, porque todos los anteriores han sido varones, se llega a la conclusión que el próximo también va a ser varón. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Puede que eso sea verdadero, como puede ser que no sea verdadero, pero eso es algo que lo van a ir viendo en el transcurso justamente del material y no en esta primera parte. Después el material lo que hace es hablarle de corrección, validez y verdad. Los argumentos, primero, justamente esto que recién les decía, puede que sea verdad como puede que no sea verdad. Entonces, los argumentos no son ni verdaderos ni falsos, y solamente las afirmaciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas.
les dice, los argumentos no son verdaderos o falsos, pero eso no quiere decir que todos los argumentos sean iguales. Y eso tampoco nos lleva a nosotros a pensar que podamos hablar en su caso de lo que es un éxito o un fracaso. Porque el éxito de un acto de habla es justamente la consecución o el logro efectivo de la finalidad pretendida mediante la realización. Cuando el hablante logra la pretensión que él tiene, entonces ahí se dice que justamente su argumento es un éxito. Su argumento no va a ser un éxito cuando el hablante no logre lo que él pretende o lo que él busca. En una afirmación, por lo tanto, el éxito consiste en su verdad y el fracaso en su falsedad. Ahora bien, el acto de habla es exitoso si la afirmación es verdadera, y no va a ser exitoso si esa afirmación del hablante llegase a ser falsa. También hay que tener en cuenta en este sentido que los argumentos son exitosos o no lo son, pero en ese caso el éxito no consiste en la verdad, sino en la corrección o en la validez de lo que es el argumento. Y ahí les dice, los argumentos son correctos o válidos o son incorrectos o inválidos. Y en esto hay que tener en cuenta que el éxito o el fracaso de un argumento va a depender de la pretensión sea o no satisfecho. Yo como hablante voy a tener éxito en el argumento que yo dé, yo logro justamente, logro en los demás, logro en el receptor lo que yo estoy buscando, lo que yo trato de decir. Y en eso también hay que tener en cuenta que un argumento es correcto o válido si las premisas se apoyan en la conclusión, y es incorrecto o es inválido si las premisas apoyan. Esto, por ejemplo, que les decía hoy. Para ser presidente de la nación hay que ser abogado. Alberto es presidente, por lo tanto, Alberto es abogado. Ahí se ve que la conclusión tiene la correlación o recibe el apoyo de las premisas anteriores. Bueno, y después vamos a ver también de que hay dos sentidos en que se puede decir que un argumento es justamente un buen argumento. Por un lado, este argumento va a ser bueno si es exitoso. Y esto quiere decir que el argumento es válido cuando las premisas apoyan o justifican esa conclusión. O los argumentos válidos también trasladan nuestra justificación a lo que es esa conclusión. Por eso, ahí yo en el parte de lo que está en el libro que le dice, se argumenta con la intención de justificar o establecer ante la audiencia una afirmación, la conclusión de un... Y a veces podemos ver que la conclusión se infiere efectivamente de las premisas, puede carecer nuestra conclusión de justificación si alguna de las premisas carece, si alguna de las premisas no está bien justificada. Entonces, la validez del argumento no va a justificar por sí sola nuestra conclusión. ¿Por qué? Porque la validez del argumento sola no apoya la verdad de la conclusión, porque para eso es necesario que las premisas sean verdaderas. Si la premisa es verdadera, la conclusión es verdadera, y en ese caso nuestro argumento recién ahí va a cobrar o va a tener la validez.
Y ahí yo les pongo también un ejemplo, que es un caso de un argumento válido, pero con premisa falsa. Todos los atenienses son filósofos, atenienses de Atenas. Sócrates es ateniense, por lo tanto, Sócrates es filósofo. Ahí dice, argumento falso, pero con argumento válido, perdón, pero con premisa falsa. ¿Por qué? Porque no todos los atenienses son filósofos. Entonces ahí directamente ya vamos a ver que nuestras premisas no son verdaderas. En ese caso nosotros vamos a ver que la conclusión es verdadera. ¿Por qué? Porque Sócrates sí es filósofo, pero para mostrar una afirmación que una afirmación verdadera es conclusión de un argumento válido, puede muchas veces no estar bien justificada. Y en ese caso, ¿cuándo no va a estar bien justificada nuestra conclusión? Cuando la premisa sobre la cual se recuesta o sobre la cual se apoya es una premisa falsa. Y en este caso, decir que todos los atenienses son filósofos, vemos que es una premisa falsa. Bueno, después pasamos a lo que es el apoyo deductivo o el apoyo inductivo. Existen dos clásicos de argumentos que seguramente ya lo sabrán o si no lo van a ver, que esos dos argumentos son deductivos o inductivos. Existen otros, pero a los efectos del material del examen al cual ustedes se tienen que abocar, no interesan los demás argumentos, sí nos vamos a centrar en estos dos, que son deductivos y los inductivos. Y acá vamos a ver que si lo que se busca o lo que se pretende es persuadir a la audiencia, o sea, persuadir a los demás de que se forme cierta creencia, hay muchas formas de poder pretender o también apoyar a esa conclusión. Y ahí les pongo la diferencia, que es importante que lo puedan estudiar bien porque en el examen puede que haya conceptos y puede que esos conceptos uno esté siendo el verdadero y puede ser que en el otro le cambien pequeñas cosas y terminan siendo falsos. La diferencia entre un argumento deductivo e inductivo se encuentra en la pretensión del hablante. Porque cuando nosotros hablamos justamente de esa pretensión, estamos diciendo de que es intencional o es subjetivo. Y ahí vamos a ver que los argumentos deductivos se caracterizan porque se pretende que la verdad de las premisas garantice de manera plena a la conclusión. Y en cambio en los inductivos no pasa eso, sino que justamente lo que se pretende es que las premisas apoyen a la conclusión, pero solo un cierto grado. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos dos o más premisas, puede ser que una de esas dos premisas sea verdadera, la otra no. O si tenemos más de dos premisas, puede ser que las demás, si tenemos tres premisas, puede ser que dos premisas estén siendo verdaderas y una no. Entonces, en los inductivos, justamente lo que se hace es que ese respaldo o ese apoyo de las premisas que están antes de la conclusión lo respalden solamente en cierto grado. Si yo les digo, por ejemplo, Juan es arquitecto, Luis es médico, por tanto, Fernando es escritor. Puede ser, como puede ser que no. Ahora, si yo les digo el ejemplo que está en el material que les puse ahí en la diapositiva, algunos hombres son mortales
escuchar desde que ingresan a la facultad hasta que se reciban. Algunos hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Algunos hombres son mortales, por lo tanto todos los hombres son mortales. Ahí vamos a ver que en el ejemplo A, nosotros vamos a tener un ejemplo, lo que es un... en el ejemplo A vamos a ver que tenemos un argumento deductivo, y en el ejemplo B nosotros lo que vamos a ver es justamente un inductivo. ¿Por qué? Porque se pretende que se apoya la conclusión en cierto grado, en cierta medida. Bueno, y después vamos a ver que un argumento como acto de habla de un hablante es deductivo o es inductivo si el hablante pretende que entre esas premisas y la conclusión que dé el hablante se dé una relación objetiva. Se dé una relación objetiva donde haya apoyo deductivo, o pretende, por ejemplo, que se dé la relación objetiva de un apoyo inductivo. Y es lo que le dice justamente también que en un acto de habla no hay un modo de determinar si un argumento es deductivo sin conocer las intenciones del hablante. Pero una vez que uno sepa o que conozca cuál es esa intención del hablante, el argumento deductivo o el inductivo, ya sea válido o inválido, es perfectamente objetivo, dependiente de las intenciones y del contexto. Veía el otro día algunas de las clases por ahí que nosotros, a ver, si nos ponemos a leer de manera detenida, de manera seria, nos sentamos a leer el material de lógica, vamos a ver que hay muchas cosas que son difíciles, que cuestan comprenderlas, y más aún cuando todavía no tienen o no tuvieron un conocimiento profundo, exhaustivo, sobre lo que es introducción al derecho, ni mucho menos lo que es filosofía, que esto en parte es muy filosófico. Hay cosas que le va a costar mucho interpretar y poder comprender. Entonces, hay conceptos que a ustedes les conviene tratar de ver de manera textual o exacta, como les dice el material, porque lo que les tomen en el examen de ingreso va a ser exclusivamente lo que esté ahí. En la segunda parte del material, sí, nosotros vamos a ver que ahí uno puede leer e interpretar un poco más y tratar de traducirlo, si se quiere, muchas veces con sus propias palabras. Pero en la primera parte, que es justamente esto donde vemos validez, argumentación, lógica proposicional, lenguaje, metalenguaje, nosotros vamos a ver que es complejo. Así que le diría que en muchos de los casos se recuesten en el material, en las diapositivas, o de la misma manera en el completo, para poder tratar de que les quede muchas veces grabado la forma y la manera en la que está escrita en el material. Pasamos a lo que es una validez deductiva, o las partículas lógicas, o forma. Y acá lo que vamos a ver es, primero, que un argumento deductivo es válido si las premisas se apoyan en la conclusión. Ahora, de este modo, nosotros vamos Profesora, a ver que... ¿Sí? ¿Le podría hacer una consulta? Entonces, un argumento Sí, sí. deductivo se basa sobre la suposición y el inductivo sobre la observación. El argumento deductivo, vos tenés que ver que
las premisas, o sea, las demás afirmaciones, van a respaldar por completo esa conclusión. Y sin embargo, en el inductivo, las premisas, o sea, esas afirmaciones que vos tenés, no van a respaldar del todo a la conclusión. Por eso yo les había dado el ejemplo, ¿le puedes correr? De que algunos hombres son mortales, por lo tanto todos los hombres son mortales. En el inductivo, no todas las premisas van a estar respaldando al 100% a esa conclusión. En el deductivo se aboca absolutamente todas las premisas o toda la afirmación a respaldar a nuestra conclusión. Muchas gracias. No. Bueno. Decíamos entonces que un argumento deductivo es válido si las premisas se apoyan en esa conclusión. Y de este modo nosotros vamos a ver que si la información de esa conclusión está contenida en las premisas, puede también ocurrir que las premisas sean verdadera muchas veces y la conclusión sea falsa. En ese caso de que veamos que haya premisas que son verdaderas y haya una conclusión que esté siendo falsa, es válido y puede pasar. A ver, para tratar de ejemplificarlo un poco. Pueden haber argumentos deductivos válidos con premisas verdaderas y una conclusión verdadera. O puede ocurrir también que haya premisas falsas, pero sin embargo una conclusión que sea verdadera. Poder tratar de ejemplificar también esto, yo ahí les dejo unos ejemplos. Justamente cuando nosotros tenemos argumentos deductivos que son válidos con premisas verdaderas y la conclusión también es verdadera, nosotros vamos a ver el que ya les había dicho anteriormente, que es: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre y por lo tanto Sócrates es mortal. Ahí vemos que todas las premisas son verdaderas y que la conclusión también es verdadera porque Sócrates es mortal. Ahora, si nosotros tenemos ciertas premisas que son falsas, puede ocurrir el caso de que tengamos una conclusión verdadera. No va a pasar en todos los casos esto, pero puede ser que se nos presente esto, y ahí, para poder ejemplificar esto, esta suposición, nosotros vemos: todos los hombres son griegos, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es griego. Tenemos una conclusión que es verdadera. ¿Por qué? Porque decimos Sócrates es griego, eso es verdad. Pero nosotros decimos todos los hombres son griegos, y cuando decimos que todos los hombres son griegos, estamos teniendo una premisa falsa. Y podemos tener un tercer caso donde tengamos premisas falsas y una conclusión falsa. Todos los hombres son rusos, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es ruso. Y ahí vemos que absolutamente todas nuestras premisas son falsas. ¿Por qué? Porque decimos todos los hombres son rusos. Y no es verdad si vamos a decir que todos los hombres son rusos. Y si terminamos diciendo que Sócrates es ruso, también estamos teniendo una conclusión que no es verdadera porque Sócrates es griego. Lo que no puede haber es un argumento deductivo válido con premisas verdaderas y con una
conclusión falsa. ¿Por qué? Porque esta es la única combinación, digamos, que está excluida. ¿Por qué? Porque la validez deductiva supone que en el caso de que las premisas son verdaderas, vamos a encontrar que en ese caso la conclusión también va a ser verdadera. Si todas las premisas llegasen a ser verdaderas, nosotros no vamos a poder tener una conclusión falsa. En cambio, si nosotros tenemos premisas que son falsas, podemos tener una conclusión verdadera, pero no a la inversa. Después esto, porque el material les dice la disciplina. Esto sí lo tienen que saber textual porque no hay otra manera. El material les puede decir cuál es la disciplina que se ocupa de estudiar los criterios de validez de los argumentos deductivos, y esa disciplina, la lógica deductiva. Hay cosas así muy puntuales o muy concretas que tiene el material y que se le que tratar de aprender textual o tratar en lo posible de que sea así. Bueno. Profesora, otra Sí. consulta. Generalmente todo lo que empieza con el marcador, todo termina siendo falso, porque no siempre todo es verdadero. Sí, tendría... Más allá de lo que terminemos con la conclusión, ¿no es cierto? Es así, pero tenés que fijarte de qué, por ejemplo, de qué concretamente vas a hablar. Porque vos podés decir todos los teléfonos que están acá son Motorola. Todos los teléfonos que están acá son Motorola. Motorola es una linda marca de celular, por lo tanto, a mí me gustan los celulares, no sé. ¿Por qué? Porque vos podés llegar a esa conclusión, por eso, o sea, tratar de mirar concretamente de qué te está hablando. Ahora, si son cosas muy obvias, esto, por ejemplo, todas las personas son rusas, y no, está claro que no todas las personas van a ser rusas. Pero por lo general, sí vas a llegar a esa conclusión de que cuando te diga todo dentro de las premisas, la conclusión es probable, puede ser también falsa. Muchas gracias. A ver, ahí puso, por lo tanto, todos compramos en la fábrica de Motorola, como conclusión. También puede ser. Y si todas las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Cuando todas las premisas son verdaderas, todas las conclusiones van a ser verdaderas. Imposible que tengamos todas las premisas verdaderas y la conclusión falsa. Sí podés tener premisa falsa, pero tu conclusión va a terminar siendo verdadera. Puede ser que la conclusión se encuentre en el medio, sí, no. Vos podés arrancar con la conclusión, podés poner alguna premisa y cerrar con la conclusión. Bueno, la pregunta de Rocío no interpreto. Pueden ser los dos falsos. Ser la conclusión, ser la premisa y la conclusión falsa. Bueno, vamos a avanzar con el material. En ese caso sí, Rocío, eso sí podés encontrar. Continúo con el material porque tenemos que llegar a la segunda parte y
Igual este material le vamos a estar pasando con los chicos mañana. Bueno, después vamos a ver que existen también, a ver, un argumento deductivo le dice es válido cuando no es posible que todas las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. ¿Por qué? Porque hay una validez deductiva que se caracteriza por la relación entre la validez de la premisa y la validez de la conclusión. Acá quiero parar la parte que es importante porque después lo van a volver a ver. ¿Qué les dice el material? La estructura o forma lógica de un argumento es aquello que resulta abstraer o vaciar del argumento sus expresiones no lógicas. Y ahí podemos ver que dentro de las expresiones lógicas nosotros vamos a tener todos, algunos, y, no, sí, entonces. Estas expresiones, las expresiones lógicas, vuelvo otra vez, todos, algunos, y, no, sí, entonces, se van a denominar partículas lógicas. Estas partículas lógicas van a hacer que de ellas dependa la validez de los argumentos deductivos. A ver, por ejemplo, si nosotros cambiamos y o, el nuevo argumento que nosotros tengamos o esa conclusión que resulta de eso va a ser inválido. Y de la misma manera, si nosotros al todos lo sustituimos por la expresión lógica algunos. ¿Por qué? A ver, les voy a dar un ejemplo en esto. Juan y Rocío son médicas. Juan y Rocío son médicas que trabajan, Juan y Rocío son médicos que trabajan en el hospital Garrahan. Y si yo les digo, Juan o Rocío son médicos que trabajan, lo que yo le estoy diciendo ya no va a tener una validez absoluta. ¿Por qué? Porque yo al decirle y le estoy hablando de dos o le estoy hablando de más cosas, no solamente de una. Cuando yo le pongo el o, yo estoy diciendo o esto o lo otro. Entonces, ahí mi argumentación va a terminar siendo inválido. Y de la misma manera nos va a pasar si nosotros sustituimos la expresión lógica todos por algunos. No sé, no recuerdo quién era que me habló hoy justamente del todos, pero es una manera muy fácil de darnos cuenta de que cuando nosotros sustituimos o cambiamos todos por lo que nosotros obtengamos va a terminar siendo inválido. Y después vamos ¿ahí se escucha? Si alguien me puede hacer señas. Sí, sí, bueno. Sí, bueno. Y ahí vamos a ver que la lógica deductiva tiene por objeto determinar
esquemas o patrones de deducción válida. Nosotros primero vamos a ver que esas partículas lógicas que nosotros tengamos van a determinar la forma lógica del argumento. Y esa validez o la invalidez de lo que es nuestro argumento va a depender justamente de esas partículas lógicas. ¿Y qué habíamos dicho justamente que eran las partículas lógicas? Eran las expresiones de las cuales dependen la validez de los argumentos deductivos. Esas partículas lógicas van a hacer que nuestros argumentos sean válidos en virtud de la forma del argumento. Y después vamos a pasar a lo que es a la validez inductiva, pero primero vamos a ver que los argumentos deductivos son solo explicativos. Y ahí yo les pongo un ejemplo donde dice que casi todos los fumadores de larga duración de larga duración acaban padeciendo enfermedades pulmonares. Juan es un fumador de larga duración, por lo tanto, seguramente Juan padecerá una enfermedad pulmonar. Lo que hago primero con este argumento deductivo es explicar. Primero digo que los fumadores de larga duración por lo general tienen enfermedades pulmonares. Después digo que Juan fuma hace ya tiempo y seguramente entonces Juan en algún momento va a padecer o va a tener una enfermedad pulmonar. Y vamos a ver que a veces la diferencia entre deducción o inducción, aduciendo concretamente a la segunda, la inducción, va de lo particular a lo general. Hay argumentos muchas veces que tienen premisas generales y una conclusión particular. O también puede ocurrir que tienen una conclusión general en un sentido mucho más amplio. Cuando nosotros vemos estos argumentos inductivos con premisas generales y conclusión particular, o también con alguna conclusión general en un sentido amplio, nosotros vamos a estar justamente dentro de lo que es la inducción, y puede ser que tenga una validez porque se puede dar de esta manera. Si yo les digo, todos los observados, todos los cuervos que han sido analizados son negros, por lo tanto, todos los cuervos son negros. Puede ser también que yo, a ver, para darles otros ejemplos, Sócrates es filósofo, por lo tanto, alguien es filósofo. Ahí vamos a ver justamente esto que hablábamos de la diferencia del todos y de alguien o algunos. Y después vamos a ver que dentro de esos argumentos inductivos válidos es posible cualquier combinación que haya de afirmaciones que puedan ser particulares o generales en premisas y también en conclusión. Y acá vamos a ver justamente otra disciplina. Hoy habíamos hablado o habíamos visto lo que era la lógica deductiva. Y acá yo les pongo de manera textual, como está en el material, el concepto de lo que es la lógica inductiva. La lógica inductiva es la disciplina que se ocupa de los criterios de validez de los argumentos inductivos.
de las condiciones y de las condiciones en que se cumpla efectivamente esa pretensión. Ustedes pueden recurrir a otro material, alguna otra definición, puede ser que esa otra definición esté cambiada. Las definiciones que hayan en el material de ingreso estudienla de la manera del material, porque a veces cambiando una palabrita me termina modificando en mi examen. Bueno, y esta lógica inductiva también vamos a ver que es un poco más fácil, un poco más difícil que lo que es la lógica deductiva, porque es a la vez también un poco más problemática y justamente tiene que ver con la dificultad de poder desarrollar métodos para evaluar si la pretensión del hablante es satisfecha o si no lo es. Y acá vamos a pasar a un tema que es muy importante, que lo van a ver con mucho detenimiento en filosofía. No sé si algunos han estudiado, han tenido filosofía en el colegio. Puede que les guste o puede que no, y justamente si por ahí no les gustó o no les gusta, puede que se complique un poco más. Pero ya les digo, así como lo van a ver en el examen de ingreso, porque seguro que alguna pregunta va a haber de falacia, lo van a ver en el cursado de la carrera, y la verdad que es un poquito complejo. Bueno. El concepto donde dice que las falacias son argumentaciones incorrectas. Las falacias no son argumentaciones. Siempre relacionen de esta manera: falacias, argumentación incorrecta. Porque en algún lugar de la composición de la argumentación hay una falsedad. En cualquiera de nuestras premisas va a haber algo falso. Y ahí les dice, ya sea en la premisa o puede ser que la falsedad esté también dentro de lo que es la conclusión, o puede ser, contaba hoy, creo que era Rocío, que todo sea falso. Bueno, las falacias entonces son argumentaciones incorrectas porque en algún lugar van a encontrar que hay una falsedad. Y con frecuencia, muchas veces, las argumentaciones inválidas siguen a ciertos patrones típicos, y a esas formas típicas, o que son también usuales de argumentar, se las va a denominar de esta manera falacia. Y acá nosotros vamos a ver falacias formales, falacias con ambigüedad e imprecisión, falacias inductivas y falacias no atinencia. Yo les separo en el material y les pongo en distintos grupos, porque dentro de cada uno de los grupos van a encontrar distintos tipos de falacia. Si me dan. No se te dio el do, Ahí chicos, ahí se escucha. ¿Sí? Sí, se te escucha, Pau. Bueno.
Como les decía, son distintos grupos de falacia, y dentro de cada uno de estos grupos pueden ser que se encuentren subclasificaciones de falacias. Dentro de lo que son las falacias formales, nosotros vamos a ver que estas corresponden a esquemas argumentativos donde la estructura está clara, es decir, que dentro de estas falacias no hay ningún tipo de problema por ambigüedad. Y también podemos ver que muchas personas en lógica tienden a considerar esquemas de indiferencia válidos, pero que en realidad no lo son, que no es así. El material le da una fórmula para las falacias formales que le dice, si A, entonces B, B luego A. Esa es la fórmula que el material les da. Yo les puedo dar un ejemplo que no está dentro del material, pero que les puse para tratar de simplificar un poco más, que dice, si me caigo en la piscina me mojo, estoy mojado, así que debo de haberme caído en la piscina. Es una falacia. Pero sigue el esquema de la fórmula que tienen arriba. Si me caigo en la piscina me mojo, estoy mojado, así que debo haberme caído en la piscina. Alguna de esas premisas o la conclusión es falsa. Después vamos a ver, estas son las más fáciles en realidad de poder entender o de poder comprender. Pasamos a las falacias formales, inductivas, y acá vamos a ver que muchas veces la validez inductiva se debe a la insuficiencia, puede ser, de datos. Porque en lógica, le dice que en lógica deductiva ocurre que cuando un argumento, cuando a un argumento inválido, a un argumento válido, perdón, le añadimos otras premisas, vamos a ver que el argumento que resulta de eso termina siendo un argumento válido. Y ahí yo les vuelvo a poner un ejemplo, bueno, en este caso, a ver, el único A observado hasta el momento es B. A es A, entonces A es B. Eso es dentro de lo que es la fórmula. Puede ser que ocurra que en el examen les pidan la fórmula, puede ser, pero no les digo que sea así. El único A observado hasta el momento es B. Si A es A, entonces A es B. Y después les puse también un ejemplo donde se trata de clarificar mucho más o un poco más esto, que dice, a la mayoría de los norteamericanos de Barcelona, la policía le pide alguna vez la documentación. Ahmed es norteamericano, residente en Barcelona. A Ahmed, la policía le pedirá alguna vez la documentación. Desde el momento en el que yo digo, a Ahmed, la policía le pedirá alguna vez la documentación, esa es una conclusión. Y sin embargo, si nosotros a esto le añadimos nuevas premisas, el argumento resultante puede ocurrir que sea válido también, que es el ejemplo que le pongo dentro del material. Dice, a la mayoría de los norteamericanos de Barcelona, la policía les pide alguna vez la documentación. Ahmed es norteamericano residente en Barcelona. A los que circulan en Rolls Royce, la policía casi nunca les pide la documentación. Ahmed circula en Rolls Royce. Entonces, y ahí va la conclusión, a Ahmed la policía le pedirá alguna vez la documentación. Se habrán dado cuenta que este ejemplo que yo les di es bastante similar o bastante parecido al ejemplo anterior, pero ¿qué hicimos? Le agregamos algunas premisas.
y cuando nosotros le agregamos algunas premisas, puede ser que la conclusión a la cual lleguemos termine siendo inválido. Puede ser que termine siendo inválido. Después vamos a ver las falacias de ambigüedad o de imprecisión. Este ya es otro tipo de falacias. Y este grupo o este tipo de falacias tienen que ver con alguna forma de indeterminación de algunas de las afirmaciones que están allí involucradas. Y esta indeterminación puede ser por ambigüedad o por vaguedad. Y esa ambigüedad, a su vez, puede ser formal o material. Y acá es necesario también tener en cuenta que nosotros vamos a tener algo ambiguo cuando tiene más de un significado. Puede ser que no sea algo de manera muy concreta. Y dentro de lo que es esa ambigüedad nosotros vamos a encontrar formal o material. Para darles un ejemplo de una ambigüedad formal, yo les puse ahí, todos los filósofos son dualistas, Descartes es filósofo, por lo tanto Descartes no es dualista. Otro de los ejemplos para poder ver lo que es una ambigüedad formal puede ser que los alumnos admiran siempre a un profesor. Juan y Luis son alumnos, por lo tanto Juan y Luis admiran a ese profesor. Y después vamos a ver dentro de lo que es la ambigüedad material, que se debe esa ambigüedad a algunas de las expresiones no lógicas que están contenidas en las afirmaciones de nuestro argumento y que pueden tener más de un significado. Si nosotros a algunas de las afirmaciones, si en una de las afirmaciones la palabra significa una cosa y en otra significa otra cosa diferente, el argumento puede muchas veces que resulte inválido. Y ahí podemos ver que algunos animales son gatos. Los gatos son metálicos. Y por lo tanto, algunos animales son metálicos. Y acá es donde nosotros justamente vemos esa ambigüedad de estar hablando de gatos como animal, donde justamente se lo mezcla con también la palabra metálicos. Una misma palabra que pueden tener distintos o varios significados. Y en esto también vamos a ver que esas falacias de ambigüedad material se parecen muchas veces a otro tipo de falacias que son las falacias de vaguedad o de imprecisión, donde muchos significados o muchos argumentos pueden parecer adecuados, pero en realidad contienen premisas que son imprecisas. Y después pasamos a lo que es la falacia no atinencia, que este es otro grupo, y dentro de este grupo de falacia de no atinencia nosotros vamos a enfocarnos en 4 tipos o subtipos, perdón, de falacias. Dentro o a este grupo de falacias no atinencia, nosotros vamos a ver que acá las falacias se caracterizan porque las premisas son de diversos modos, son no atinentes, o son insuficientes, o son también muchas veces irrelevantes para llegar a la conclusión a la cual llega.
Y acá vamos a centrarnos en estos 4 tipos de falacias que dice, bueno, se conocen por sus nombres latinos y que son ad ignorantiam, falacia ad hominem, falacias ad verecundiam y la falacia ignoratio elenchi. Estos nombres están en latín y tienen en cierta medida 2 de ellas una relación o una correlación. Si nosotros vamos a lo que es un argumento ad ignorantiam, nosotros vamos a ver ad ignorantiam significa argumento por ignorancia. Dentro de lo que es esta falacia se pretende establecer una determinada afirmación sobre el único fundamento que no se ha demostrado que sea falso. Y acá vamos a tratar de comprender de que muchas veces es falaz argumentar que una proposición es verdadera simplemente porque no se ha probado de que esa proposición sea falsa. O de la misma manera también es falaz argumentar que una proposición es falsa simplemente porque no se probó que esa proposición sea verdadera. Cuando yo digo que algo es verdadero porque no pude probar que ese algo sea falso, nosotros vamos a estar dentro de esta falacia ad ignorantiam. O si a la inversa digo que algo es falso porque no pude probar que es verdadero, podemos estar también dentro de esta misma falacia. Vamos a ver los argumentos ad hominem, que, bueno, en latín ad hominem, y lo que en realidad significa un ataque a la persona. Acá lo que vamos a ver es que ad hominem se dirige hacia la persona y no hacia la conclusión. Se pretende, dentro de esta falacia, establecer una afirmación atacando o desautorizando a quien defiende la contraria. Y como ejemplo, dentro de esta falacia, nosotros podemos ver que no hay un peligro real de desertización por efecto del agujero de ozono, pues ya se sabe que eso solo defienden los ecologistas. Entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos desautorizando a la palabra de un ecologista, que es justamente alguien que sabe o que conoce de la materia. Entonces, dentro de esta falacia, dentro de estos argumentos, el ataque se va a dirigir a la persona, o en este caso, al grupo de personas que son los ecologistas. Y este argumento termina siendo injusto para el adversario, o sea, para esa persona atacada, porque le termina ocasionando muchas veces un daño personal sin que podamos evidenciar de que es una falacia. Se puede dar en cualquiera de los ejercicios de la profesión. Por ejemplo, el ataque puede ser hacia un médico, puede ser hacia un periodista, y después eso termina muchas veces perjudicando en la integridad a la persona. Y después tenemos las falacias ad verecundiam, los argumentos ad verecundiam, que significa argumento de autoridad. Y acá justamente lo que nosotros vamos a ver con este argumento de autoridad es que, si se quiere, es la inversa de lo que es el argumento ad hominem. En el ad hominem va contra la persona, y en el argumento ad verecundiam nosotros lo que vamos a ver es que es una argumentación por autoridad donde se apela o se va a buscar la opinión de alguien que sea experto en el tema.
Y acá, si vamos a hablar de un apéndice, y la mejor persona para hablarme de un apéndice justamente es un médico. En este caso, por ejemplo, yo les doy como ejemplo, creo que está también en el material, el caso del SIDA. El SIDA crece más en África que en Europa, lo ha dicho el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Para hablar del SIDA, ¿nosotros qué hacemos? Recurrimos a la Organización Mundial de la Salud. Vamos y buscamos a personas que tengan un gran conocimiento sobre el tema o personas que sean expertos en la temática. Y por último vamos a ver la falacia ignoratio elenchi, que significa conclusión irrelevante. Ignoratio elenchi. En estos casos de la falacia es importante que sepan cómo se escribe y cuál es el significado de cada una. Es importante que lo sepan y que presten atención, porque cuando ustedes ingresan en la facultad van a ver muchos términos en latín, y muchas veces cuando hay términos en latín a los profesores les interesa también. Bueno, Profesora, falacia... ¿usted puede repetir otra vez los conceptos, por favor? Sí. Redondeo primero. Porque yo estoy con mala señal y se me corta y no pude escuchar el tercero que dio el significado. El ad verecundiam. Sí. No sé, sí. Bueno, en el ad verecundiam lo que nosotros vamos a encontrar es que justamente se recurre o se apela a una persona o se apela a alguien que sea experto en una materia. Y en este caso es inverso justamente al ad hominem, donde lo que se hace es atacar a la persona. En el ad verecundiam nosotros recurrimos a una determinada persona o recurrimos a alguien, ¿por qué? Porque es experto o tiene un alto nivel de conocimiento en determinada materia. Y ahí yo les decía, para hablar del SIDA, vamos a hablar o vamos a recurrir a lo que diga en ese caso nosotros vamos a recurrir a lo que diga el presidente, eso, vamos a recurrir a lo que diga el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, muchas gracias. No sé, para hablar de leyes, yo voy a recurrir a un abogado. Y para hablar de una enfermedad de algún animalito, voy a recurrir a un veterinario. O sea, en lugar de ir contra la persona, justamente lo que hago es recurrir a esa persona para que esa persona me informe o me ayude. Muchas gracias. Y después, no es nada. Dentro de lo que es la falacia ignoratio elenchi, vuelvo otra vez, conclusión irrelevante, es cuando las premisas van en una dirección y la conclusión va en otra dirección. Y en este caso el argumento va a perder el punto. ¿Por qué? Porque el razonamiento es un razonamiento equivocado. En este caso, cambia una conclusión legítima por otra ilegítima, diferente, pero que a la vez están relacionadas. No hay mi premisa va por acá y mi conclusión va por allá, y en ese caso vamos a estar también ante una falacia, y que es justamente esta, cuando se llega a una conclusión irrelevante. Hay un razonamiento equivocado, un razonamiento que no está acertado. Y después, bueno, lo que hago es pasarle, porque el material está en ese orden en realidad, las premisas. ¿Qué son las premisas? Son argumentos concatenados para llegar a la verdad. Argumentos que están enlazados, son una serie de argumentos
que lo que se hace es tratar de llegar a la verdad, puede que se llegue como puede ser que no se llegue. Y ahí le puse un ejemplo que les mencioné ya hoy al principio y que lo van a ver a lo largo y en el camino de la carrera. Todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal y por lo tanto Sócrates es hombre. Puede ser también que lleguemos a tener premisas ocultas. Puede que pase, y en este caso nosotros lo que vamos a ver es que, a diferencia de los argumentos falaces que estábamos viendo recién, las premisas ocultas son argumentos que en un cierto sentido son incompletos, pero que no son correctos, no son incorrectos, perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros damos de manera, damos por entendido algo o lo dejamos librado como que algo está ahí de manera implícita. Puede ser que de manera explícita no lo esté, pero de manera implícita yo sé que sí y se puede relacionar. Y ahí les puse, estos argumentos se pueden completar adecuadamente explicitando premisas implícitas ocultas y se las denomina entinemas. Para poder entender o comprender también un poco, el entinema es el nombre que recibe un silogismo en el que se suprime alguna de las premisas por considerarse obvias o considerarse también que están implícitas. Y ahí les pongo una frase que es muy conocida, que dice, pienso, luego existo. Pienso, luego existo, se trata de un entimema que tiene como segunda premisa oculta la afirmación de que todo lo que piensa existe. Y siendo, por lo tanto, un argumento deductivo válido. Pienso, luego existo. Entonces yo, en mi cabeza, me pongo de que todo lo que yo pienso realmente existe. Y no lo digo porque considero que decir que todo lo que yo pienso existe, considero que eso es irrelevante o que se da por sobreentendido de que eso es así. Y después pasamos a ver los distintos niveles lógicos. Dentro de estos niveles lógicos, distintos niveles lógicos, nosotros vamos a ver a la lógica proposicional y la lógica de primer orden. Dentro de este grupo nosotros vamos a ver que la forma o la estructura lógica, como ya dijimos anteriormente, viene determinada por partículas lógicas. Esas partículas lógicas, habíamos dicho hoy, que justamente eran o formaban parte de enunciados o expresiones lógicas, y todo, algunos, sí, entonces. Y dijimos, que esas expresiones forman parte de lo que es el lenguaje, y esas partículas lógicas, a su vez, no están todos en un mismo nivel lingüístico. Entonces, como esas partículas lógicas no están todos en un mismo nivel lingüístico, lo que vamos a hacer es estudiarlas, o el material las estudia por separado, generando una división, porque justamente tienen distinto orden o distinto nivel lingüístico. Y acá nosotros lo que vamos a ver es que la lógica de primer orden o la lógica de relatores al estudio de la validez de argumentos cuya validez depende de una estructura interna de los enunciados y por lo tanto de una función lógica, y esa función lógica son expresiones como todos y algunos. Ese es el concepto que le da al material.
Ya voy a pasar a explicar con ejemplos para que se entienda. Esta lógica de primer orden incluye a la lógica proposicional. Y esa lógica proposicional, nosotros vamos a ver que es el estudio de la validez de los argumentos, cuya validez depende solo de conexiones entre afirmaciones. Esas afirmaciones pueden ser proposiciones o pueden ser enunciados completos. Esta lógica proposicional viene a explicar o poner de manifiesto motivos por los cuales ciertos esquemas argumentativos son válidos y otros son inválidos. Nosotros vamos a ver en esto que la forma lógica depende de cómo están conectadas las afirmaciones simples. Forma lógica depende de cómo estén conectadas afirmaciones simples, sin importar cuáles sean esas afirmaciones. Y después vamos a ver que la validez o la invalidez de esas afirmaciones depende de las conexiones entre afirmaciones simples. Conexiones que realizan expresiones, ya sea y, o, y que por lo tanto son partículas lógicas. Dentro de lo que es esta lógica proposicional, que es en parte lo que el material se centra en esta partecita, hablamos justamente de estas conexiones entre afirmaciones y cómo vamos a hacer para completar esas afirmaciones o proposiciones o enunciados. Lo vamos a hacer justamente a través de las partículas lógicas que mencionábamos hoy. ¿Y qué eran las partículas lógicas? Eran expresiones. Entonces ahí nosotros vamos a ver el i o el o que unen las oraciones, unen las afirmaciones, pero que a la vez son afirmaciones simples. Cuando nosotros hablamos de algo más completo o un poco más complejo, nosotros ahí vamos a ver el todos, algún. Si me dan un segundito, voy a poner a cargar la compu antes que se me apague, porque que no se corte la clase. Disculpen, pero es una netbook y me estaba quedando sin bate. Profe, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, sí, sí. La lógica de primer orden también toma en cuenta las conexiones porque dice que incluye a la lógica proporcional, pero no sé si también incluye las conexiones o solamente la estructura interna de los enunciados. Dentro de lo que es la de primer orden, vos ahí vas a ver
no te hace una conexión. La conexión entre afirmaciones, vos lo vas a ver dentro de la lógica proporcional, donde ahí lo que se hace es estudiar la validez de los argumentos, pero una validez que es dependiente, como les dice ahí, de conexiones entre afirmaciones. Y cuando vos vayas a la lógica de primer orden, lo que vos vas a ver es justamente la validez del argumento, pero a través de una estructura interna de enunciados simples. Ahí vos ya no, en ese caso vos no tenés en profundidad, si se quiere, a los que son las partículas lógicas. La lógica de primer orden, vos, al ser algo más amplio, te dice que lo que hace es abarcar justamente a esa lógica proposicional. Y esa lógica proposicional es la que hace un estudio, si se quiere, de esa validez un poco más detenido, un poco más abocado, si se quiere. Gracias, profe. Dentro, a ver, el grado o el nivel de complejidad, al no ser lo mismo, vos vas a ver que el lenguaje, el metalenguaje, la semántica, vos lo vas a estudiar dentro justamente dentro de este nivel de lógica que te agarra las de primer grado. Gracias. Uh-huh. Bueno, y de acá pasamos. Les iba a dar un ejemplo que tiene el material. El material les decía que si Kennedy es reelegido, no me estoy acordando el nombre que les decía, si Kennedy es reelegido o Khrushchev no dimite, entonces habrá guerra. Como Khrushchev no dimitará, por lo tanto no habrá guerra. Cuando vos pones esa conexión en O, te dice que no va a haber guerra si no pasan una de estas cosas. Si pasan una de estas cosas. Si Kennedy es reelegido o si Khrushchev no dimite, no va a haber guerra. En cambio, cuando vos le pones el I, te va a cambiar tu argumento y en ese caso tu argumento va a requerir de las dos partes para decir que no habrá guerra. Si vos les pones, en lugar de lo, le pones el I. El material les da únicamente eso como ejemplo. Puede que lo tengan en cuenta, pero me parece por ahí más como para centrarse en la cuestión del lenguaje, que eso sí me parece que es quizás un poco más complejo, porque el lenguaje abarca prácticamente todo, es así como la falacia. Les diría que usted recomienda estudiar más los conceptos o los ejemplos. Los conceptos tenés que saberlo, no hay muchos. Los conceptos tenés que saberlo. Te diría por ahí, los ejemplos que pueden tener en cuenta son los ejemplos de falacia. El material concretamente no les da ejemplo de falacia, pero sí les da, por ejemplo, en lo que es, a ver, les voy a decir bien. En lo que es argumento, validez, ahí van a encontrar un montón de ejemplos. Ahí van a tener un montón de ejemplos. Pero, a ver, me parece que es imposible también
que en ese sentido se aprendan todo. El material es complejo, es muy largo y ustedes van a tener un examen donde van a estar todos los módulos. Entonces por ahí conviene tener en cuenta qué es la lógica, el concepto de la lógica sí, el concepto, por ejemplo, de entendimiento. En esto, por ejemplo, ¿qué es una falacia? Eso sí. ¿Qué es una premisa oculta? El lenguaje. En el lenguaje sí creo que pueden encontrar dentro de lo que es la validez, la diferencia, comprender la diferencia entre validez deductiva, la validez inductiva. Los ejemplos a ustedes les van a servir para ubicarse o para tratar de comprender, si se quiere, un poco más lo que es el material. Profesora, usted dice que el examen va a tener muchos ejemplos o más No, conceptos. no. No creo que tenga, bueno, no sabría decirle porque la verdad es que nosotros no vemos el examen hasta antes. Nosotros sí le vamos a dar preguntero. La idea con esto era tratar de darles primero el contenido, el desarrollo del material, porque como les decía hoy, es por ahí un poco tedioso y es un poco complejo muchas veces. Al tener una mezcla entre introducción al derecho y gran parte de filosofía, el material es un poco avanzado y es un poquito difícil de entenderlo. Hay cosas, la primera parte del material, ¿alguien leyó el material? La segunda parte es donde habla, está todo lo que es el contenido de Millán Puelles como autor. Esa parte es mucho más llevadera, ustedes se sientan, lo leen, y va a ser mucho más fácil porque eso sí es más conceptual. Ahora, esta primera parte donde vemos argumentación, validez, lenguaje, metalenguaje, falacia, es más comprensión. Y al tener más que comprender, puede ser que hayan uno que otros ejemplos. Puede ser, es probable que hayan ejemplos, sí es probable. Pero como les digo, la segunda parte ustedes se sientan, lo leen, y les diría que a lo largo y a lo ancho del estudio de la carrera, ustedes van a tener que preparar las materias así muchas veces leyendo y tratando de retener lo que leen. Claramente que hay que interpretar, claramente que hay que entender, porque muchas veces, y todo depende siempre del profesor que les está evaluando. En una mesa libre donde ustedes sacan bolilla y van a decir todo lo que estudiaron de las dos bolillas, ustedes tienen que arrancar hablando, y hay profesores a los cuales les interesa que uno diga algo textual, algo como está ahí, sobre todo los artículos del código. En primer año van a arrancar con esa práctica desde el momento en el que tengan Civil 1, que ahora es Civil parte general. Profesora, y con respecto a nuestro preguntero, el preguntero lo van ¿usted nos va a dar alguna ayuda? Sí, con el pero preguntero, nosotros contestamos para ver si lo que hicimos fue correcto o no. ¿Vamos a tener alguna ayuda? Nosotros lo que vamos a hacer con la parte de lógica, porque estoy viendo también la hora, son las 7:10, es, si no llegamos a dar todo el material ahora, la segunda parte, como les decía, es mucho más llevadero, se lee y tenés que tratar de retener. Ahora, esta primera parte no, así que era la parte por ahí que más atención había que prestar para tratar de entender. Nosotros lo que vamos a hacer es pasarles mañana el preguntero
y mañana nosotros tenemos clase con la otra comisión. Entonces, una vez que se termina la clase con esta otra comisión, se les va a pasar a todos juntos el preguntero, y después de eso se les va a pasar, le van a pasar los chicos, mis compañeros de la JUP, les van a pasar las respuestas correctas en los distintos grupos, y en caso de que algo no quede muy claro, lo vemos, lo charlamos. Eso, no se hagan problema porque nosotros estamos y vamos a estar, están todos los chicos a disposición todo el día. Y la semana que viene, que ustedes arrancan la tutoría de manera obligatoria en la facultad, los chicos van a estar acompañándolos y van a estar despejando todas las dudas que hayan. Así que en ese caso, le preguntan a cualquiera de ellos nos trasladan, nos transmiten, pueden escribir también de manera personal, no hay problema. Pero por ahí sí, para que no quede ningún mensaje colgado, mejor escribirle a los chicos, a Omar, a Malvi, Caro, Lucía, Javi, estoy mencionando lo que los veo, Nay, Nico, a cualquiera de los chicos de la JUB, ustedes le pasan Leisa, le pasan el material, le pasan la pregunta, y de esa manera despejamos las dudas que haya. Muchas gracias. Todas las preguntas, no es nada, Susana, y las preguntas que hayan en cuanto a las clases de la semana que viene, les van a quedar a los chicos de la JUB para que respondan ellos. De manera, paso a lo que es el lenguaje, para no dejar colgado esta parte porque es importante. Dentro de lo que es el lenguaje, nosotros vamos a ver que entran en juego cuestiones de percepción o la problemática de lo que es la percepción. Y en esto hay que saber que el lenguaje justamente tiene un problema que está dentro de la disciplina misma, y es con el lenguaje que nosotros pensamos. Y muchas veces con el lenguaje, o siempre podemos llegar a decir que sentimos ciertas emociones, y a veces lo que hacemos cuando no decimos sobre esas emociones que hacemos, reaccionamos. Y ahí vemos que el pensamiento y el razonamiento está inserto o está compuesto de la lingüística. Y es ahí, en esa lingüística, donde entra a hablar el lenguaje. Y en esto hay ciertas reglas también que hay que tenerlas en cuenta, porque un lenguaje es, o el lenguaje es un convencionalismo. Dentro del lenguaje o en el lenguaje no hay una relación causal, una relación de causa-efecto entre un hecho y una cosa. Y hay autores que consideran que dentro de lo que es el lenguaje se encierra una gran cantidad de esencia. Y el material en esto lo que les dice es que lo primero que hay que hacer al estudiar la lógica es presentar el lenguaje. Y como todo lenguaje, su presentación consiste en presentar lista de signos primitivos del lenguaje, su alfabeto, y presentar las reglas gramaticales de formación y de expresión compleja. Reglas que establecen qué combinaciones de signos primitivos se consideran bien formadas y cuáles no. Y dentro de esto vamos a ver que las partes del lenguaje son la sintaxis, la semántica y la pragmática, y que estas tres partes del lenguaje a nosotros nos van a venir a ordenar las palabras, de los sustantivos, de los adjetivos, de los verbos, y de poder comunicarnos y hacernos entender. Dentro del lenguaje, esa esencia está justamente en esto de poder comunicarnos, poder dar a entender y poder hacernos a nosotros mismos también entender.
dentro de la sintaxis nosotros vamos a ver las relaciones que hay entre símbolos y signos entre sí, la semántica como estudio de los problemas del significado, y la pragmática es el impacto que causa el sujeto emisor, el que emite, en el otro. Y en esto vemos también dentro de estos niveles lingüísticos, vamos a ver lo que es la semántica formal. La semántica formal es una consecuencia lógica, es seguirse de. Los lenguajes formales pueden definirse muchas veces sin necesidad de dar ningún significado a sus expresiones. Una afirmación se sigue de otra cuando no es posible que una sea verdadera y aquella sea falsa. Y en esto vamos a ver también lo que le dice ahí, que la noción de semántica formal es la consecuencia lógica, seguirse de, y es el estudio de las interpretaciones de los lenguajes formales. Y dentro justamente de esto de decir que el lenguaje tiene un problema, nosotros vamos a ver que ese problema que tiene nuestro lenguaje es la ambigüedad o la vaguedad. Y en esto, la ambigüedad, vamos a ver como oraciones que tienen distintas o diversas proposiciones o diversos sentidos o diversos significados. Y la vaguedad es cuando no hay, o cuando hay en realidad una falta de límite, una falta de poder cerrar, si se quiere, lo que es el significado por ahí de las palabras. Básicamente dentro de lo que es la primera parte, los temas más importantes le diría que es que se aboquen por ahí en esto y en eso. Si hay dudas, si quedan consultas de estas partes, ya les dije, a cualquiera de los chicos por intermedio nos preguntan, no hay problema, nosotros vamos a estar a disposición. Bueno, y acá nosotros vamos a ver el lenguaje objeto y el metalenguaje. Lenguaje objeto es el lenguaje del que nosotros hablamos. Por ejemplo, yo estoy hablando del alemán, del inglés o del francés. Y el metalenguaje es el lenguaje que nosotros vamos a usar para poder hablar de un lenguaje objeto. Que en este caso yo, Paola, les estoy hablando a ustedes a través del español. Y a través del español les estoy hablando de esta materia que es lógica jurídica. El metalenguaje es mucho más amplio, ¿por qué? Porque necesita tener palabras para poder, o expresiones lingüísticas para poder nombrar las expresiones lingüísticas de un lenguaje objeto. Si yo les digo casa, si yo estoy hablando de una casa, la casa va a ser mi lenguaje objeto. Pero yo, para poder explicarles eso, no puedo explicarles con casa otra vez. La casa es una casa. No, ¿qué es la casa? La casa es una vivienda, o la casa es un espacio físico donde habitan las personas, o donde habita una familia. Yo no puedo decir en ese caso la manzana es manzana. La manzana es una fruta que tiene muchas vitaminas, o que tiene determinada vitamina o tantos nutrientes, que sirve para dar energía, etcétera, digamos. Entonces ahí está también lo que es la amplitud de
de mi metalenguaje. Y después, en esta segunda parte, que es ya donde arranca el objeto y la naturaleza de la lógica, nosotros es acá donde tenemos al autor de esta segunda parte de la obra, que es Millán Puelles, que es muchas veces, o que es en gran parte también, esto que les decía hoy, ser una lectura complicada, pero si algo se complica, nosotros recurramos directamente al texto o recurramos a la manera en la cual está expresa para poder entenderlo a los fines del examen. Millán Puelles, ¿qué es lo que hace? Se enfoca en los presupuestos filosóficos para entender cuáles son esas consecuencias. Y en esto nosotros vamos a ver que toda ciencia supone en el hombre la capacidad natural del entendimiento para poder inferir unas verdades de otra. Y si el hombre no tuviese ese poder de entendimiento, no le sería dado poder establecer una prueba, la prueba de ninguna verdad, ni tampoco sus conocimientos, y por lo tanto esos conocimientos nunca serían tampoco científicos. Y a esa capacidad de deducción que tiene el hombre se lo va a denominar lógica natural. Nosotros, dentro de lo que es esta segunda parte del material, por ahí, como para poder resumirlo, la lógica como instrumento de la razón que nos sirve a nosotros para un conocimiento científico. Y la lógica como parte de la filosofía que a nosotros también nos va a servir justamente para ese conocimiento y el conocimiento científico. Esta parte del material, porque veo que son las 7:05, nosotros lo que vamos a hacer, porque son muchas diapositivas que quedan, es pasarles el material. Vamos a ver, no les garantizo, pero vamos a ver si de acá al sábado podemos pasarle algún video de esta parte y en caso de que sigan quedando dudas o sigan quedando alguna inquietud, la hacen, no hay ningún tipo de problema. Esta parte en el material es leerlo y tratar de grabarse y que les quede, le diría, porque es concepto. Cuando hay autores, que en esta segunda parte hay, en la primera parte no se enfoca y no hay mucha relevancia en lo que dicen. La segunda parte sí, donde hay autores y hay definiciones sobre determinada cosa, conceptos de determinados autores, eso remárquenlo, estúdienlo, repítanlo. Bueno, en esta parte justo puse la parte de Tomás de Aquino. Es alguien del cual se les puede preguntar. Pero bueno, básicamente esto. Nada, creo que en parte y todo, nada, por ahí es medio complejo y medio complicado poder desarrollar y entender todo el material en un día, pero sí la idea era que por ahí puedan abocarse en el transcurso de esta semana, sobre todo en historia y en la parte de jurídico, porque son los dos módulos que históricamente se toman en el examen de ingreso. Son, le diría, los dos módulos más gruesos. Eso no quita importancia ni a lógica jurídica ni tampoco a contabilidad. Estudien todo porque le van a tomar los 4 módulos, pero sí esto de que historia y jurídico, organización jurídica,
fueron siempre los 2 módulos, y hoy por hoy son los módulos que a ustedes le van a acompañar a lo largo de la carrera. Organización jurídica lo van a ver de manera mucho más fuerte cuando ustedes se están recibiendo derechos humanos. Así que nada, por ahí tratar de enfocarse en eso. Y les queda la clase de el día viernes. Bueno, la última clase de lo que es organización jurídica. De todas maneras, nosotros mañana, jueves a la mañana, vamos a estar dando el módulo, este mismo módulo con los chicos de la otra comisión. Si alguien hay algo que no llegó a entender o a interpretar, o mañana quiere participar nuevamente de la clase, pueden hacerlo, pues nosotros tenemos un Zoom amplio, así que nada, están invitados a sumarse también mañana a la mañana si sienten que necesitan y que hace falta. Así que bueno, como les dije, el preguntero después de la clase de mañana les vamos a estar pasando a todos juntos, y las preguntas se lo van a pasar, las respuestas correctas van a pasar los chicos de la JUB en los distintos grupos. Si hay preguntas particulares sobre determinadas preguntas de ese preguntero, háganlo a cualquiera de los chicos y ellos nos transmiten. Así que bueno, eso básicamente. Y nada, desearle el mayor de los éxitos. Mañana, quienes quieran, están invitados a sumarse a las 9 de la mañana. Pueden hacerlo. Profe, No sé si el de ahora... concepto, perdón, el concepto de lógica estaba por ahí en alguna filmina porque no alcancé a ver y creo que es importante, porque en el libro no está muy bien explicitado. Mira, lo que esté en el libro, así no esté muy complejo, es lo que vos tenés que, más de eso no te van a preguntar en el examen, porque no te van a tomar nada que estén ahí. Dentro de la lógica, vos tenés que, de lo que es la lógica, vos tenés que ver como una rama de la ciencia. ¿Y se maneja con qué? Con premisas y conclusiones. Eso, el material no tiene, incluso la segunda parte te da concepto de lógica natural y lógica científica. Después tenés lo que es conocimiento, te da científico y conocimiento precientífico. Pero la lógica en sí misma no les da el material un concepto expreso. Incluso esto arranca la segunda parte del capítulo, le arranca con el objeto y la naturaleza. Y ahí les dice directamente que la lógica natural no es lo mismo que entendimiento, pero concepto detallado de lo que es la lógica no tiene. Gracias, profe. No. Hola, buenas tardes. Si no hay otra duda o consulta, yo te quiero agradecer, Pau, por tu predisposición para brindar esta clase a los chicos para el ingreso 2021, y también recordarles que la clase que iban a tener mañana con el profesor Sebastián de Organización Jurídica se pasa para el día viernes a las 17 horas. Así que si no tienen otra duda o pregunta para realizarle a la profe, ya estaríamos con esta clase por hoy. ¿Cuándo sería la próxima clase de lógica o no va a haber otra? No, esta es la única. Mañana se realiza la otra clase de lógica, pero con la comisión 1. Si querés ingresar para volver a escuchar la clase, por ahí si no te quedó claro algo.
Una pregunta. Entonces la clase de contabilidad, de jurídico se pasa para el viernes. Sí, para el viernes a las 17 horas. Ah, bueno, gracias. Malvi, no sé si quedó. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, estamos, Pau, sí. Bueno, Ya. nos vemos. Chau, chau. Los Muchas esperamos gracias. mañana quienes puedan y quienes quieran. Nos vemos mañana a las 9 horas. Hasta luego. Muchas gracias, Pau, y muchas gracias, chicos, por la presencia en esta clase.